Bien, entonces vamos a iniciar hablando acerca de los tipos de sistemas operativos y vamos a estudiar la clasificación que existe y también vamos a de alguna forma contextualizar con el presente, ¿sí? Y empezamos con el primero que es el sistema operativo de mainframe, que estaría en la parte superior, son los computadoras de tamaño grande, incluso más allá de un simple cuarto, ¿no? Son enormes, enormes. Algunos pueden ser, por ejemplo, recuerdo una de esas supercomputadoras que en algún momento la vimos, parecía el plano de una ciudad, ¿no? Entonces en una esquina estaba el CPU, en la otra esquina estaba la memoria. Sí, entonces todavía sigue existiendo computadoras así enormes como en los primeros inicios de la computadora, ¿no? Sí, en los primeros inicios las computadoras eran enormes e incluso hay alguna que otra fotito ahí donde están descargando de un camión un disco duro. Algo similar sucede actualmente, ¿no? Tienes las computadoras actuales, supercomputadoras que son que ocupan espacios grandes de terreno, ¿no? Y bueno, la principal diferencia va a estar en la capacidad de entrada y salida, ¿ya? Sí, entonces estamos hablando de miles de discos, o sea, varios millones de gigabytes de datos, o sea, no son cifras pequeñas, no son cifras enormes las que se manejan, ¿ya? Y están otra vez en el mercado, o sea, obviamente no todos tienen, como en el pasado igual, ¿no? Como en el pasado solamente las grandes compañías o los países potencia eran los únicos que tenían computadoras. eh, lo mismo actualmente, ¿no? Solamente son los grandes países los que tienen o poseen alguna supercomputadora, ¿no? Entre ellos está Japón, China, Estados Unidos, ¿no? Sí. Y también uno que otro en Europa, ¿ya? Y bueno. Entonces los sistemas operativos para este tipo para este tipo de computadoras están profundamente orientados de hacer ¿cómo es? Cálculos de alta precisión y como se dice, o sea, ya algo que requiere realmente mucho procesamiento de datos, ¿no? De hecho, eh, se podría decir, digamos, todas las ideas de películas, incluso que se ha creado, como en el caso de Terminator, por ejemplo, que hablan, ¿no? De la fama de Skynet y demás, estaríamos hablando de un mainframe, ¿no? Porque necesitamos una computadora de esas características para que pueda hacer el cálculo y que pueda realmente manejar la información de todo el mundo, ¿no? Sí, de eso se trata. Para eso vamos a ver aquí cómo está en la lista. Cada año los revisamos, bueno, mejor dicho, cada semestre. ¿Ya? Un momentito voy a dejar de compartir y voy a poner pausa en la grabación. Entonces les decía, digamos que esta es la página de Top 500 ORG donde está la lista de las supercomputadoras. Entonces cada semestre, casi como tradición, visitamos esta página para ver cómo estamos en la lista de supercomputadoras, ¿no? Hemos empezado cuando Sangu Taiwu Lite era la primera como supercomputadora. Hemos visto, sí, me acuerdo que hemos visto más videos acerca de Sangu Taiwu, más características, ¿no? Y después hemos visto Summit y así, hemos ido viendo cada una de estas. Y ahora estamos con la que es la última Frontier. Bueno, lamentablemente no se va a quedar registrado como grabación, pero ustedes lo pueden ver en casa y ver más detalles de la Frontier, ¿no? Como tal, ¿no? Hemos visto un video que ya no ha quedado registrado en grabación, pero ustedes lo pueden visualizar. Y ahí pueden ver las características, o por lo menos a tener una idea de las cifras que manejan, ¿no? Ya son cifras astronómicas, ¿no? Que son de muchos ceros, ¿no? Sí, aquí incluso miren que aquí sale en su tutorial, dice 390.000 gigabytes de RAM, ¿no? Entonces eso te da una idea de cantidades enormes, ¿no? Y bueno, algo que tal vez nos interese saber es qué tipo de sistema operativo usan estas supercomputadoras, ¿no? Y es aquí donde llegamos a revisar que el sistema operativo que utiliza, bueno, revisando un poquito de Frontier, utiliza HPE Cray OS, que no es un sistema operativo conocido, que no es algo como el caso, digamos, de Summit que utilizaba Red Hat, ¿no? Pero entrando y encontrando un poquito acerca de este sistema operativo, resulta ser que se ha basado en SUSE Enterprise Linux, ¿no? Entonces eso básicamente nos está diciendo que una variante de Linux
es la que se instala en estas supercomputadoras, ¿no? ¿Sí? Entonces, y eso es lo que también decíamos, así bien a manera de hacer un poquito de publicidad, ¿no? Ah, es posible ahora en las universidades pequeñas o semi pequeñas o semigrandes, como quieras. Bueno, si nos comparamos, digamos, con universidades realmente grandes, nosotros somos pequeños, ¿no? Pero bueno, no importa qué posición quieras colocar. Me refiero a de que hoy es posible poder tener acceso, ¿no? Lo que hace unos años atrás solamente las grandes compañías y grandes universidades tenían acceso, ahora por lo menos podemos, para nosotros es factible, ¿no? Sí, entonces el hecho de que tengamos sistemas operativos que corren en x86 hace posible. El hecho de que tengamos Mac corriendo en x86 hace posible que puedas tener acceso y que se abaraten también los costos. Y el hecho de que tengas Linux corriendo en x86, entonces tienes en máquina y en casa, incluso hasta virtualizado, es un sistema operativo que es básicamente lo que se utiliza en las supercomputadoras, ¿sí? Si revisan también la lista de top 500 y revisan qué sistema operativo utilizan, eh, lo más probable que vas a encontrar variantes de Linux, Unix, Linux, o sea, es muy poco posible, poco probable que encuentres una de esas supercomputadoras que utilice Windows. No creo que exista, o tal vez una bien antigua, pero si revisas la lista y revisas los sistemas, los sistemas operativos que está utilizando, te vas a encontrar que toditas son en esencia Linux. ¿Ya? Entonces, por eso también, digamos, es lo que les decía también en una clase, ¿no? Vale la pena, digamos, ya así independientemente de que te guste sistemas operativos como materia o demás, o sea, ya como profesional, vale la pena que le inviertas tiempo extra de tus actividades para dedicarte, digamos, a un sistema operativo que puede ayudarte mucho profesionalmente, ¿no? Bien, seguiremos. Y bueno, siguiendo más abajo, en los tipos están los sistemas operativos de servidores, ¿sí? Y aquí están los que conocemos, ¿no? Y lo que están en el mercado, que sería básicamente Red Hat, Ubuntu, Debian, Fedora, SUSE, OpenSUSE, SUSE Enterprise, CentOS, Rocky Linux y todos ellos, ¿no? ¿Ya? Y bueno, esto también ha tenido bastantes cambios, incluso en precios y demás. Cada vez se hace un poquito más accesible a muchas, y tal vez no tanto a las personas, ¿no? Porque los servidores como tal no está orientado, digamos, para que cada uno en casa tenga un servidor, pero sí está orientado, digamos, como nosotros, como aquí, digamos, laboratorio, ¿no? Que tiene ahí adentro dos servidores, ya servidores, máquinas servidores, ¿no? O a una pequeña tienda comercial, ¿no? Entonces, que ya hasta hace unos años atrás un servidor costaba alrededor de los $10,000, ¿no? Ahora creo que los precios han bajado bastante, ¿no? Vamos a ver, le daremos una revisadita a cómo va el mercado de los servidores. Vamos a ir a amazon.com. Ah, servidor HP. Vamos a ver este, por ejemplo. HP es una de las clásicas, ¿no? Y aquí tenemos, mira, un costo estimado, $4,362, ¿no? Un servidor, ¿sí? Entonces, bajando un poquito la pirámide, debajo de los mainframe tenemos este tipo de máquinas, ¿no? Que sus precios están oscilando entre los 4,000, 5,000, dependiendo, ¿no? Este, por ejemplo, no, no tiene aquí su precio, no hay opiniones. Sí, incluso hasta puedes tener de 2,000 o de $1,539, ¿no? Y 2,800 y puedes tener, ya tienes, la verdad, comparado con varios años atrás, esto es barato, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era estudiante, había servidores de $40,000, ¿no? $10,000 era el más barato. Entonces ahora y de nuevo creo que se ha abaratado bastante, ¿no? Y lo que ha hecho mucho también es, bueno, no sé, pero no podría asegurarles, pero algo que creo que ha hecho abaratar costos es justamente los chinos, ¿no? Que de alguna forma crean tecnología un poco más barata. O el hecho mismo de que se haga la fabricación en China hace que
se pueda abaratar costos y también el consumo, ¿no? Cuanto más personas consumen, hace que también los costos bajen, ¿no? Bueno, eso sí puedo estar equivocado, no voy a decir, pero yo por lo menos puedo decir que hace posible, digamos, el acceso, ¿no? A tecnología o por lo menos que puedas aspirar a tener una de estas, ¿sí? Solo un ejemplo, me voy a salir un poquito de sistemas operativos y de computadoras, pero a ver, yo recuerdo que cuando era mucho más, cuando tenía, digamos, estaba en colegio, ¿no? Pensar en tener una moto, estábamos hablando de algo casi impensable porque costaba y todavía sigue costando. Si piensas en una moto, digamos, Yamaha, cuesta su casi como un auto, ¿no? $3,000, no sé, por ahí. Y cuando yo he ido al mercado y han llegado las motos chinitas, ¿cuánto me compró la mía? $700, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, los chinos han hecho posible abaratar los costos de tal forma que ya puedes tener una moto, puedes tener auto, muchas cosas con un precio mucho más de lo que costaba realmente antes, ¿no? ¿Sí? Y al tener esto, entonces, ¿qué les queda a las otras compañías? De alguna forma, reducir también sus costos o ver alternativas de tal forma que les permita bajar los precios, ¿no? ¿Sí? Y una de las cosas, por ejemplo, que sí ha hecho posible bajar los precios es la arquitectura, ¿no? Entonces, hasta hace unos años, la arquitectura que utilizaban los servidores eran los RISC, Spark, arquitecturas que no eran que no se usaban en casa, ¿no? En cambio, ahora muchos de estos servidores son arquitectura x86, ¿no? Entonces, eso hace que se abaraten los costos. Entonces, aquí, entonces, en esto entra lo que son todos los sistemas operativos que conocemos. Pues, ¿cuál es el uso que le damos? Ya, obviamente no tiene el mismo uso que las supercomputadoras, ¿no? Las supercomputadoras, voy a hacer referencia de nuevo a la película de Terminator, pero básicamente ese es su objetivo, ¿no? O sea, tener realmente manejar millones de datos, ¿no? En cambio, aquí esto estamos hablando más para lo que es servidor de correo, servidor web, y tal vez para incluso empresas grandes, ¿no? Pero eh, tienen más, digamos, el uso para servidores, ¿no? Eso. Después tenemos al siguiente, y bueno, aquí para terminar, esto lo que les decía, ¿no? Aquí entra Windows 2000 también, ¿no? Las máquinas de Windows, que no es que no se utilicen, se siguen utilizando y de hecho hay un servicio que lo vamos a ver más adelante, que es el de Active Directory, que es el servicio más utilizado de Microsoft junto con Exchange Server, ¿no? Entonces, en esa categoría. Además, tenemos Solaris, FreeBSD y otros, ¿no? Pero de todos ellos, lo que más se utiliza es todas las variantes de Linux. Y en Bolivia, lo que más se utiliza es Ubuntu, Debian, ¿no? Y la verdad, OpenSUSE no tanto, ¿para qué? Pero sí, Debian, sí, Ubuntu, que es lo que más se utiliza, ¿no? Y CentOS también. CentOS, ¿no? Y a nivel global, creo que me atrevo a decir que los sistemas más populares sería CentOS, Red Hat y Ubuntu, ¿no? Esas son las listas de y Debian. Son los cuatro, digamos, más utilizados, más solicitados, ¿no? Sí, lamentablemente SUSE ha perdido mucho del mercado, pero digamos, al final está ahí, ¿no? No es que ha desaparecido. Bien, después tenemos, bueno, siguiendo un poquito también la teoría que te presenta Tenenbaum, están los sistemas operativos de multiprocesadores, ¿no? Que es decir, conectar varias CPUs en un solo sistema, ¿ya? Y lo que se conoce también, bueno, se utiliza más para hacer con parallel computing, ¿no? Computación paralela, para hacer realmente cálculos en paralelo, pero así no pseudo paralelismo, sino paralelismo, ¿no? Es decir, exacto como tal, ¿sí? O también conocido como multiprocesadores o multicomputadoras. Y para esto se necesita sistemas operativos especiales, pero que en la práctica son los mismos sistemas operativos de servidores. Estamos hablando de Red Hat, Debian, Ubuntu, solo que están, se podría decir, digamos, tienen como una extensión, bueno, lo voy a decir en términos de automóvil, ¿no? Tuneadas para multiprocesadores, ¿no? Sí. Es el mismo sistema operativo, o sea, en realidad
no, si tú te entras a o sea, va a ser la misma interfaz, todo igual, solo que tiene ciertas características que permiten manejar multiprocesos y multiprocesadores, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? De hecho, por ejemplo, en el caso de Windows, te venden la licencia por procesador. Entonces, si tienes un servidor, digamos, que maneja cuatro, cinco, no sé cuántos procesadores, entonces te venden un Windows que soporte esa cantidad de procesadores y obviamente te cobran por la cantidad de procesadores que manejas, ¿no? ¿Sí? Entonces, y el Windows que te están ofreciendo ya es uno orientado que soporte eso, ¿no? Y en el caso de una máquina Linux, entonces las que más te van a dar ese soporte son las que son de alguna forma empresariales, ¿no? Y que de alguna forma pueden hacer personalizar algo para un objetivo específico, ¿no? O para compañías, ¿no? Como es el caso de Red Hat. Red Hat tiene esa característica, ¿no? De poderte de ser empresarial, entonces a las empresas les puede ofertar, digamos, sistemas operativos ya para las características. Bueno, es su mismo Red Hat, ¿no? Solo que con características ya que puedan soportar, digamos, en este caso, multiproceso, ¿no? ¿Hasta aquí alguna consulta, duda? Bueno, imagino que Una no, ¿no? consulta, Pero ingeniero, sobre el tema de los procesadores de esas épocas, son las computadoras que existían, ¿no? no necesitabas saber. Una vez más, no te escuché bien. Los procesadores de esa época son las computadoras, ¿no? Que antes era difícil de conseguir. A ver, en realidad, creo que bueno, ya como hemos visto en la anterior clase también de la historia, un poquito de historia, más o menos ya desde los 80 es que el mercado se ha inundado de los x86, ¿no? Que obviamente su capacidad de procesamiento era bajo, ¿no? Ahora de las supercomputadores es otro tema, ¿no? Son otro tipo de tecnología, ¿no? No sé si eso. Está no bien. sé- no, bueno, no sé si respondí tu pregunta. Más o Mm, menos en realidad, porque la sí, pregunta en sí era, digamos, las marcas, los procesadores que ha creado cada, digamos, país debido a la competencia. A eso me refería entonces, que son distintos, pero los más conocidos en servidores son, digamos, Intel y AMD, si no me equivoco. sí, eso se mantiene. Eso se sigue manteniendo y sigue siendo, digamos, los más utilizados, ¿no? O sea, en realidad, sí, o sea, sigue siendo lo de antes, solo que cada vez va aumentando su capacidad, nada más, ¿no? Sí, está bien, ingeniero. Muchas gracias. Ya. Ahora sí. Sí, no, creo que sí, no sé si, bueno, en realidad, el mercado, digamos, o sea, en el caso de procesadores, por ejemplo, hay ciertas empresas que tienen, como quien dice, manejan, digamos, el mercado, ¿no? Como, por ejemplo, los que te proveen para los celulares y demás, ¿no? Ya tienen su mercado y son los que, ¿no? Y lo único que van a hacer cada año es darte el mismo procesador, solo que con mejores y mejores características, ¿no? Tal vez lo que algún momento vaya a haber un cambio, pero que al final no ha ocurrido, es la famosa computadora cuántica, ¿no? Que sí realmente es otra cosa el computador cuántico, que obviamente no lo vamos a ver ahora, pero sí, eso sí representaría, digamos, totalmente diferente, ¿no? O sea, me refiero que si entrara el computador cuántico, sí podríamos hablar de que antes usaban un tipo de computación distinta a la que ahora se utiliza. Si es que, digamos, imaginemos que en este momento todo sea computadora cuántica, ¿no? Ese es lo único, pero en realidad, en esencia, lo demás antes es prácticamente los procesadores que han ido evolucionando y empezando por un tipo de velocidad, de capacidad de procesamiento y creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Es eso. Y lo único que también ha cambiado es las arquitecturas, ¿no? Entonces, hay las arquitecturas que se han utilizado y lo que se utiliza actualmente, ¿no? En los celulares y en las Raspberries. Bueno.
Bien, después tienes los sistemas operativos de computadoras personales, ¿no? Aquí entra, digamos, nuestras PCs, nuestras laptops, ¿no? Y obviamente seguimos Linux hablando de MacOS y Windows, ¿no? No hay donde perderse. Las tres van a estar en el mercado y creo que no hay una cuarta, ¿no? Sí. Y hay algo que siempre lo digo y aunque ya sé que ya es muy comentario muy pasado, pero en cierto modo sigue siendo la realidad actual, ¿no? Es como si tu vecindario está lleno es como si fuera un condominio, ¿no? Y los condominios tienen la característica de que tienen casas gemelitas, ¿no? Y hay otro condominio que tiene igual casas de diferente forma, pero toditas igualitas, ¿no? Entonces, es como si vivieras en un vecindario donde las casitas así pequeñitas en Windows, las casitas más bonitas son Linux y ese chalet enorme que siempre hay en cada barrio, ese es Mac, ¿no? Porque ¿para qué? O sea, es lo más costoso, lo más caro y lo más bonito. Entonces, siempre lo he visto como un vecindario. ¿Y por qué lo hago la comparación con un vecindario? Porque al final los tres conviven. Y cuando y como cualquier ciudadano de ese vecindario, vas a tener que andar en medio de Linux, Mac y Windows, ¿no? Y esa es la realidad también profesional que te va a tocar, ¿no? Al final, profesionalmente habla, cuando una vez que termine la carrera, vas a hacer desarrollo, pero seguramente las herramientas de desarrollo van a ser tal vez, van a correr bajo Linux quizá, o quizá digamos todo lo que es el entorno de integración continua va a ser Linux, quizá tal vez la máquina sobre la que vas a programar es Mac, quizá tal vez la empresa vende productos para Windows, pero desarrollan en Linux, o sea, hay de todo, o sea, en otras palabras, no te vas a liberar. En mayor o en menor medida, siempre vas a tener que trabajar con Windows, con Linux y también quizá con Mac, ¿no? Ahora, una característica que actualmente sucede es que muchos de estos servicios que son actuales, ¿no? Que se utilizan, digamos, bueno, en lo que es integración continua, continuous development y demás, son multiplataformas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Jenkins, por ejemplo, ¿no? Que corre para Mac, corre para Windows, corre para Linux, ¿no? Tienes, digamos, aunque ya no se utiliza mucho, Ant, que también corre para Mac, para Windows, para Linux, ¿no? Y así encuentras un montón de herramientas que son multiplataforma, que corren en estas tres plataformas que son las más actuales, ¿no? Que bien las puedes usar como computador personal. Yo puedo tener mi Linux y usarlo como un computador personal, ¿no? Y lo que en la instalación lo conocemos como workstation, ¿no? Entonces, que también al final lo instalas servidores, ya tienes un servidor. Pero me refiero que tienes tu Linux, o puedes tener una Mac o puedes tener un Windows, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el otro tipo de sistemas operativos que al final, si te dan cuenta, es el mismo que se utiliza en los servidores, ¿no? La diferencia está de que los servidores son máquinas dedicadas y que tienen mayor capacidad de almacenamiento y están pensados en trabajar 24/7, ¿no? Sí, entonces esa es la diferencia, ¿no? Nuestras máquinas, las que tenemos, son un solo procesador y una memoria limitada, ¿no? Entonces los servidores te van a venir con 4 procesadores, 6 procesadores, dependiendo de tu presupuesto. Te van a venir con más espacio para memoria, con más espacios para disco. Entonces, pero el sistema operativo va a seguir siendo el mismo que te instalas en tu máquina personal, la vas a instalar en la máquina servidor, ¿no? Esa es otra característica, por cierto, ¿no? O sea, lo que es, aquí sí no es como en el caso de las supercomputadoras, que obviamente, o sea, está basado en Linux, pero digamos es un Linux que ya está, digamos, con ciertas características para ese tipo de máquina, ¿no? En este caso, es tu mismo, digamos, OpenSUSE que lo puedes instalar en, en esta máquina, digamos, en este servidor. Si este fuera una arquitectura x86, aquí le instalas tu OpenSUSE o te instalas en tu PC, ¿no? ¿Sí? Ahora, restricciones o cambios que puede haber es el soporte, ¿no? Si revisas las características, digamos, algunos sistemas operativos actuales de Linux, como OpenSUSE o Debian,
soportan un número limitado de procesadores, ¿no? Entonces, por decirte, digamos, la versión Red Hat, no es el dato exacto, por cierto. Red Hat Enterprise, digamos, soporta, digamos, hasta 6 procesadores, ¿no? Pero vas a encontrarte que Ubuntu solo soporta 2 procesadores, ¿no? Y así puedes encontrar ciertas limitaciones, ¿no? La capacidad máxima de archivos que puede manejar, capacidad máxima de disco que puede manejar, ¿no? Entonces, eso sí va a importar cuando hablemos de este tipo de computadoras, ¿no? Porque estas computadoras tienen ya características un poquito más altas y no todas digamos, los Linux van a poder soportar toda la capacidad que tiene esto, ¿no? Sí, entonces, eso sí también hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí, entonces, ahora, de hecho, digamos, una maquinita, pongámosle esta de $1,599, lo más probable que cualquier Linux va a poder soportar, ¿no? Y tal vez esta de aquí, esta de 4,000 posiblemente no. ¿Sí? Sí, y me refiero no porque posiblemente los discos que maneja aquí son, digamos, pongámosle de 10 teras y ese Linux no soporta 10 teras, máximo soporta 5 teras. A eso me refiero, ¿no? Pero bueno, seguiremos. Hasta aquí está claro. Entonces, bueno, lo interesante de este tópico es ver que desde el tope hasta el final vas a encontrar un sistema operativo común, que es en este caso Linux, ¿no? Y bueno, aquí entramos a los operativos de computadora de bolsillo, ¿no? Los sistemas operativos de computadoras de bolsillo. La extinta Palmos, que ya no existe, que ya no están en uso, ¿no? Y que creo que el anterior les mostré una fotito, ¿no? De cómo eran esas computadoras, ¿no? ¿Ya? Y hubo alguna vez un intento de rescatarlas instalando Linux en ellas, pero no ha funcionado ese proyecto, entonces fracasó y al final se perdieron nomás las Palms, ¿no? No, ya pasaron a la historia. Sin embargo, si quisiéramos contextualizar, yo pues me atrevería a ponerlo dentro de esta categoría a las Raspberries, lo pondría dentro de la categoría de computadora de bolsillo, ¿sí? Por su tamaño, ¿ya? Y pues también porque la característica de las computadoras de bolsillo eran pequeñas maquinitas, digamos, con prestaciones limitadas, ¿no? O sea, no era una supercomputadora, ¿no? Sí, y las Raspberries tienen esa característica, ¿no? Hasta la versión, digamos, a ver, la Raspberry Pi 3, que es la que he utilizado, digamos, tenía 1 GB de RAM, ¿no? Es lo máximo, ¿sí? Entonces, su capacidad de procesamiento también es pequeña, su arquitectura es ARM, entonces tiene una capacidad limitada, ¿sí? Pero actualmente podríamos categorizar a Raspbian, que es el sistema operativo que utiliza, el más popular que se utiliza en Raspberry, ¿no? Después hay Ubuntu, se puede instalar en Raspberry. Hay una versión de Windows para Raspberry, un Windows 10 para Raspberry, ¿no? Que obviamente no es el Windows 10 que tenemos en el CD y que lo vamos a instalar, sino que es una variante para este tipo de computadoras, ¿no? Sí. Pero al final, en esencia, es lo mismo, ¿no? O sea, no es un sistema operativo diferente, no, es un Linux así de plano, ¿no? Es el mismo Linux, tienes tus mismos comandos apt, sudo y demás, así que solamente que está corriendo sobre una arquitectura ARM y una computadorita o sea, está optimizado para que corra en una maquinita pequeña, con memoria pequeña, procesador pequeño y limitaciones, ¿no? que el dispositivo tiene, ¿ya? Sí, entonces hay la versión de Fedora, también hay SUSE para Raspberry, ¿sí? Mm, sí, entonces, y si no han conocido Raspberry, incluso se puede hacer cositas interesantes con Raspberry. A ver, vamos a buscar aquí. Ah, no, aquí no, aquí no. Buscaremos aquí. A ver, primero, bueno, nos iremos al Amazon. No he visto cuántas están las Raspberry ya, tiempito que no veo. Y ni sé que ya, es que antes de la pandemia usábamos Raspberry bastante por estos lados. Vino la pandemia, ya pues hemos vuelto a virtual nomás. A ver, Raspberry Pi. Este sí está caro, no costaba así, $165. Uy, qué fuerte. A ver, lo voy a poner la antigüita, Raspberry Pi 3. Me estoy sorprendiendo de tiempo que estoy viendo los precios.
La verdad, la Raspberry costaba $37. Ese era el precio. Y ha llegado a $47 hasta $50, pero 149, está caro. A ver, voy a buscar las Raspberry Pi 2, que es la que hemos usado aquí en laboratorio. Ya no hay. Aquí está. No, en serio, miren, 165. ¿Está en dólares? Sí, ¿no ve? ¿Qué ha pasado con Raspberry? Ah, pero es quad-core 64 bits. Puede ser por eso. Bueno, bueno, ya no está tan barato. Antes costaba $37. Yo me he comprado bueno, me hice traer y me costó $45 y bueno, me lo trajeron gratis. Y bueno, el punto es de que yo le pondría dentro de los sistemas operativos de computadoras personales al Raspbian, que es el que más se utiliza en esa categoría, que al final es un Linux, ¿no? Y bueno, después tienes los sistemas operativos de dispositivos móviles, que pues sería una nueva categoría, ¿no? Que no está en el libro, que lo pondría como una nueva categoría. Y aquí entra lo que igual tenemos dos que manejan el mercado, ¿no? Que es iOS y Android, ¿no? Sí. Y bueno, está todavía BlackBerry OS, sigue existiendo. Windows ha perdido bastante cuota del mercado y creo que esto no ha ido más allá, ¿no? El Harmony OS, que es el sistema operativo de Huawei, ¿no? Sí. Vamos a venir aquí, veremos un momentito. A ver, vamos a hacer aquí. Vamos a ver cómo le ha ido a Harmony OS Science, o mejor dicho, desde el año pasado. Cuota del mercado. Vamos a ver. Android sigue siendo el líder. A ver, curiosidad. Aquí está, 2%. No hay mucho, no hay mucho que decir, ¿no? Y veremos a ver cómo está. Bueno, Android de hecho le ha superado a iOS, ¿no? Y creo que Windows está por el 3%. A ver, no, esto es para China. Ha perdido un 8% del mercado frente a Apple. Pero ¿cuánto está? Ahí está. Ha llegado hasta el 69% del mercado. Bueno, al final los que dominan el mercado es Android y iOS, ¿no? Sí. Y por si acaso, Android está basado en Linux, por si no lo sabían, ¿sí? De hecho, si ruteas tu dispositivo, puedes ejecutar comanditos y ejecutar algunos, tu clásico ls, borrar datos, básicamente tu terminal, ¿no? ¿Sí? Y iOS, al final, como es de Mac, y si revisas la historia que les dije la última vez, revisas el historial de Unix, te vas a encontrar con que al final MacOS X es una variante de Unix, ¿no? O sea que al final, por cualquier lado que lo veas, la esencia está en, o sea, a ver, se los pongo así. Yo tengo una frase que siempre lo digo a todos los estudiantes que pasan conmigo, es el fundamento de todo lo que se llama computación informática, sistemas, es Unix y C. Entonces, todo lo que conocemos como informática, computación, todo lo que conocemos ahora, la base y el fundamento es Unix y C. Unix se ha escrito en el lenguaje C. Y Unix ha sido el sistema operativo por defecto usado por las grandes compañías en sus inicios, que ha ido evolucionando, ya tiene una historia larga y ahí ha tenido variantes, y una de esas variantes es Mac. Así que Mac existe gracias a Unix, ¿no? Y lo mismo en el lado de Linux, ¿no? Ubuntu, todo eso. De hecho, eh, bueno, no sé si lo tengo aquí, lo voy a buscar aquí.
El creador, uno de los creadores es, ¿no? Dennis Ritchie, de Linux. Ah, no sé, bueno, no me acuerdo. El anterior lo compartimos con los estudiantes. Voy a ver si lo tengo el link. Pero como una lectura ya un adicional, ¿no? A ver, vamos a ver. Si no, no encuentro. A ver, aportes al mundo de hoy. Vamos a buscar. A ver. No está. Bueno, si no, no tengo el link. Tenía unos links interesantes que si los encuentro les voy a mandar. Bueno, voy a poner un poco pausa. Ya no necesitamos registrarlo esto en grabación. Entonces reanudaremos. Ya. Entonces tenemos ya contextualizando, tenemos los sistemas operativos que son los de móviles, ¿no? Que el mercado está manejado por iOS y Android, ¿no? BlackBerry, como les había comentado, ha perdido mucho terreno, pero se podría decir que BlackBerry ha sido el pionero, ¿no? Que ha entrado en este campo. Básicamente entró BlackBerry, chao Palmos, pero después BlackBerry chao y quedó iOS y Android, ¿no? Sí. Y Windows que intentó, pero al final no consiguió, y Harmony que surgió justamente lo mismo que el caso que les decía del Sam Witton Will Light, ¿no? Ha habido una guerra comercial, les han restringido, ¿qué les han hecho los chinos? Han dicho, "Nos vamos a crear nuestro propio sistema operativo". Listo, lo han creado, lo han hecho, ¿no? Claro que tristemente, bueno, para ellos debe ser tristeza, ¿no? Tiene 2% de cuota del mercado, ¿no? Pero se imaginan si creciera, te demostraría que no solamente tienen tecnología, sino que también tienen, bueno, me refiero a que te demostraría, digamos, que los chinos, o sea, todo ese estigma que tenemos que todo lo de chino, chinito es malo, te darías cuenta que realmente los chinos tienen toda la capacidad, la tecnología y que si te descuidas podrían conquistar el mundo, así literal, ¿no? Y bien. Después tenemos este de aquí que sí los podemos ver en el mercado, los sistemas operativos integrados, que son esto básicamente los que están en nuestros dispositivos, ¿no? Que usamos en casa. Televisor, microondas, refrigerador tal vez, entonces, ¿no? Que no son dispositivos que los vamos a considerar computadoras, ¿no? Sí. Normalmente no aceptan instalar nuevos software. Por ejemplo, los Smart TVs, ¿no? Aunque es un sistema operativo, como es el caso del Web OS, ¿no? Que es lo que viene he visto por lo menos en las últimas LG que han llegado al mercado, ¿no? Entonces, la diferencia es que no puedes instalar nada más, ¿no? O puedes hacer una actualización, pero es una actualización de firmware, lo que se llama firmware update, ¿no? Sí. Su firmware actualiza y bueno, yo tuve una mala experiencia haciendo eso. Yo tengo un reproductor Blu-ray de Philips y lo último que me acuerdo es que hice la actualización y nunca más ha funcionado su radio, nunca más ha funcionado el resto, ¿no? Ahora, algunos sí te funcionan, como el caso, por ejemplo, aunque pero no es distinto, ¿no? El caso, digamos, de los Mi Box, ¿no? Mi Box, su actualización es segura, ya lo he probado. Y Mi Box es Android, ¿no? Entonces no hay mucho problema, te permite instalar aplicaciones. En cambio, estos integrados, no, la idea es lo que está quemado en el ROM y listo, no hay más. Creo que aquí hay una pregunta. Ah, no sé qué sería, pero bueno. Ya, estamos entonces. Bueno, entonces aquí unos ejemplos son los hornos microondas, les decía, los televisores, los reproductores, Blu-ray, DVDs, teléfonos celulares, pero más de los antiguitos, ¿no ven? Los viejos Nokias que venían con un sistema operativo que era el Symbian OS y que, bueno, bueno, ustedes no los han usado, ¿no? Pero yo sí he llegado a usar esos, ¿no? Eran básicamente, no podías hacer más nada, era lo que venía, ¿no? ¿Sí? Entonces, otra de las características es que no se ejecuta software que no sea confiable y no se pueden descargar nuevas aplicaciones, ¿sí? Eso es. Después, uno de los poco utilizados, y por lo menos aquí no sé si lo utilizan aquí en Bolivia, es de nodos sensores.
Ya, es básicamente como pequeñas computadoritas que se utilizan en postes, ¿ya? Y bueno, esto ya es teoría, ¿no? Porque en la práctica nunca la he visto, ¿ya? Pero imagino que tal vez las telefónicas sí las usan, ¿no? Porque yo las he visto, digamos, a veces en algunos edificios ponen sus antenas y ahí veo algunas cajitas, ¿no? Entonces, y esas cajitas pueden ser este tipo de dispositivos, ¿no? Nodos sensores, ¿ya? Son como pequeñas computadoritas que se comunican entre distintos, digamos, tengo un poste, un nodo y en el otro, entonces se comunican entre ellos y generalmente están alimentados con baterías, están orientados a que puedan estar a la intemperie y puedan soportar lluvia, truenos, granizos, o sea, está diseñado para eso, ¿no? Y, y bueno, tiene esas características, ¿no? ¿Ya? Ah, un sistema operativo que utilice para nodos sensores, hay uno que se llama Tiny OS, ¿no? Que está también basado en Linux, ¿no? Entonces, también en este tipo de dispositivos que no es muy común verlo, por lo menos, bueno, en lo personal yo no lo he visto, también utiliza un sistema operativo basado en Linux, ¿ya? ¿Qué más? Después están los sistemas operativos en tiempo real, ¿no? Ya, estos se caracterizan por tener el tiempo como parámetro clave, ¿no? Son dispositivos que están orientados a dar respuesta inmediata y los que se utilizan tal vez en las fábricas para, ¿no? Para control de procesos, se utiliza también en los hospitales, ¿no? ¿Sí? Y, y recuerdo que sí, alguna vez tuve la oportunidad de tratar de solucionar un problemita que hubo en un hospital, justamente en el Univalle, ¿no? Que uno de su escáner para medir el corazón estaba fallando y bueno, al final trató de arreglarlo y me fijo que corría el sistema operativo QNX, ¿ya? Que ya pasó a la historia. A ver, veremos en qué estado está. Era uno de los más utilizados en tema vamos a ver, QNX. ¿En qué estado estará? Lo vi el anterior semestre, pero ya no me acuerdo cómo quedó. Sí, entonces este era un sistema operativo de tiempo real que por lo menos en aquel entonces bueno, era estudiante todavía y me tocó ver, era un Unix que estaba usándose en un escáner para medir el corazón, ¿sí? Entonces se ha utilizado, digamos, este sistema operativo para dispositivos médicos, ¿no? Y obviamente el lenguaje que utilizaba si querías hacer algunas extensiones o modificaciones era el lenguaje C. ¿Sí? Entonces, ahora que me acuerdo, BlackBerry se lo ha comprado QNX. O sea, ha sido un intento de BlackBerry de seguir en el mercado, pero no les ha ido bien, ¿no? Pero bueno, ahí tienes un ejemplo, digamos, de sistema operativo de tiempo real, y había otro en Linux que se llamaba Real Time Linux, que también pasó un poco a la historia, ya no se sabe mucho de eso, ¿no? Y según lo último que sé es que puedes agarrar a los actuales, digamos, sus sellos, y recompilar el kernel de tal forma de que le des la característica de real time. Sí, es posible hacer eso, ¿no? De hecho, con Raspberry se puede hacer eso si no estoy mal. A ver, Raspberry Real Time OS. Ah, kernel. Vamos a ver aquí. Sí, es posible. Entonces, lo que actualmente existe es que puedes agarrar el Raspbian OS que corre de una Raspberry y reconfigurar el kernel de tal forma de que sea sistema operativo de tiempo real, ¿ya? Y de nuevo vamos al mismo resumen, ¿no? Que decimos desde el primer momento de que hemos empezado la clase. Al final, cualquiera sea la característica, o sea, digamos, una Raspberry o un Linux que le hayas recompilado el kernel, al final es Linux, ¿sí? Entonces y no es porque quiera hacer publicidad, pero
o sea, revisando un poquito la teoría y viendo la clasificación de tipos de sistemas operativos para las distintas máquinas que existen en el mercado, que son actuales y que todavía son vigentes, en todas está presente Linux, ¿no? Entonces eso de alguna forma te marca el camino, ¿no? Te hace ver que estás viendo un sistema operativo que tiene presencia en el mercado, ¿no? En sus distintas variantes, ¿no? Ya sea como real time, ya sea como personal, ya sea como servidor, ¿no? ¿Sí? Y finalmente terminamos hablando de los sistemas operativos para virtualización, que también lo estamos contextualizando, ¿no? No está en el libro esto, pero yo lo pondría como una otra categoría, ¿no? Que ya no están de moda porque ya hace tiempo que ya está en el mercado, ¿no? Aquí están lo que conocemos como el ESX Server de VMware, el Zen Server, y en el caso específico de Zen Server también está basado en Linux. ¿Sí? Entonces el Zen Server es como el Android, ¿no? Se ha basado en Linux y obviamente ha puesto un montón de cosas por encima. No, no voy a decir que es igual, ¿no? Tiene una serie de comandos totalmente propios en el caso de Zen Server tiene una serie de comandos, los CE commands, ya son específicos, ¿no? Para crear máquinas virtuales, para hacer automatización, y un montón de cosas. Ya tiene su app y todo, ¿no? Se podría decir que simplemente tiene un pedacito de lo que es Linux, es lo mínimo, el kernel, y sobre eso han construido todas otras cosas por encima, ¿no? No es como el caso, digamos, por ejemplo, si yo puedo agarrar, digamos, el Raspbian OS, que es para Raspberry, pero que en esencia, si tú ves y agarras el Debian, vas a encontrar prácticamente que es lo mismo, no hay gran diferencia, ¿no? En cambio, aquí sí, es totalmente diferente. Y en el Sex Server ni que se diga, ¿no? No, por ejemplo, justo un par de justo ayer o anteayer estaba revisando un poco del ESX Server y es una serie de comandos totalmente distintos que se utilizan para ver la red. No hay nada, digamos, que sea de común a lo que haces en una Linux normal. Ahí como que tienes que aprender todo, digamos, cómo ver la tarjeta de red, cómo ver el disco, cómo ver los comandos, ¿no? Lo único básico que vas a encontrar es el ls, el cp y demás, pero después tiene una serie de comandos muy propios para poder manejar, ¿no? ¿No? Entonces, ese es otro tipo de sistemas operativos que existen actualmente y tal vez resaltar que Zen Server, que hasta su versión 6 fue abierto, está basado en Linux, ¿no? Sí. Bien, eso sería con relación al tema de los tipos de sistemas operativos, ¿no? Y voy a poner pausa a la grabación